Dios les bendiga. Vamos a continuar o a retomar con lo que empezamos, ¿verdad? Bueno, la idea es hablar acerca de las ayudas, ¿sí? Cómo es que se van formando y cómo es que Dios nos las va entregando a la iglesia. Pero bueno, yo sentí hablar sobre cómo Dios nos forma para que se nos den ayudas, ¿sí? Eso sería lo primero, ¿verdad? Ya conforme vayamos avanzando, pues ya vamos a ver cómo son las ayudas. Pero aún para que se nos confíen ayudas, tenemos que estar formados, ¿sí? Una ayuda en el ministerio no es un sirviente, es un regalo, ¿sí? De Dios. Y aún eso se tiene que tener la madurez para administrarlo también. Amén. Por ejemplo, Saúl, por ejemplo, sí, él tenía una muy buena ayuda. Bueno, dos principalmente. Uno era David, ¿verdad? Un excelente guerrero. Y su hijo, sí, eran muy buenas ayudas. Pero Saúl no tenía la formación para administrar pues ese tipo de ayudas. Amén. Y así, ¿verdad? Entonces por eso se necesita ser formado para que se nos confíen ayudas. Amén. Pero bueno, entonces bueno, yo empecé hablando acerca de Génesis 2, Génesis 2:8, que es donde iniciamos todo esto. De ahí pues ya se nos habló acerca de principios, ¿verdad? Porque bueno, entendíamos que la formación que Dios nos trae pues es a través de su palabra, obviamente, y a través de las pruebas, ¿sí? Bueno, hoy quiero hablar acerca de la prueba. Probablemente de dos enseñanzas sobre eso, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver una. Entonces, cómo a través de la prueba nosotros somos formados, ¿sí? Uno es a través de la enseñanza. Precisamente por eso se habló todo lo que habló Jocabet, los principios, porque todo eso nos forma en la iglesia, ¿sí? Todas esas enseñanzas nos van formando y todo eso nos va a servir para el tiempo de la prueba, ¿sí? Si nosotros estamos mal enseñados, ¿sí? O una enseñanza que no es correcta aquí adentro, pues la prueba nos va a hacer polvo, ¿sí? Y la otra, se requiere una fe, yo creo que ya por una elección de Dios, ¿verdad? Poder pasar por pruebas sin enseñanza, eso se necesita mucha fe, mucho agarrarse de Dios. Uno puede pensar, ¿verdad? Bueno, eso ya es como una elección, alguien que nació para algo así, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter en ese rollo. Pero en cuanto a lo que nos muestra la Biblia, pues es la enseñanza en la iglesia nos ayuda a atravesar la prueba, ¿sí? Por eso Israel podía atravesar el desierto con facilidad, ¿sí? Se puede entender que máximo eran 40 días para cruzar el desierto. Pero ya dice la Biblia que no le creyeron a Dios y entonces por días se les hizo año, ¿sí? Entonces de 40 días se convirtieron en 40 años y Dios se los dijo que iban a morir hasta que se morían todos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque no le creían a la palabra, ¿sí? No le creían a la enseñanza que Moisés les estaba dando. Entonces, por no creerlo, pues no iban a soportar el desierto. ¿Sí está claro? Entonces, vamos a decirlo así, ¿verdad? Método de Dios para formarnos, ¿sí? La enseñanza en la iglesia y el trato o la prueba. Amén. Entonces, nada más vamos a leer esto en Génesis, pero nos vamos a enfocar en otra escritura. Génesis 2:8. Fíjense lo que dice. Dice: y Jehová plantó un huerto en Edén. Si Edén significa deleite, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser el Edén? Pues viene a ser el área del trabajo de Adán. En pocas palabras, es su ministerio, ¿sí? Es su área de trabajo, su área de servicio. Vamos a decirlo así, su liderazgo, su ministerio o la iglesia donde Dios lo puso, ¿sí? Pero dice ahí y lo especifica. Fíjense lo que es la iglesia para Dios, en el sentido que lo estamos viendo. Es un Edén. O sea, para Dios debe de ser un deleite la iglesia, ¿sí? Pero bueno, dice ahí que lo puso cuando lo formó. Amén. Entonces todo liderazgo, toda función de liderazgo, de autoridad, ¿sí? Una cosa son servidores, ¿sí? Bueno, eso lo voy a explicar después para no hacernos bola. Pero hay, por ejemplo, las ovejas, que es el pueblo, todos nosotros que nos acercamos a Dios, que llegamos a la iglesia. Dentro de ellos pues hay gente que da un pasito más hacia adelante y se convierten en servidores, ¿sí? Gente que aspira más, gente que se compromete más, un poco más.
pero dentro de ellos, si ellos son fieles, entonces llegan a ser líderes, ¿sí? Entonces, dicho de esta forma más clara, ¿verdad? Hay ovejas, siervos y líderes, ¿sí? Si usted lo ve, por ejemplo, en el caso de Josué, si Josué había un pueblo, ¿sí? Estaba Josué, que era servidor, ¿sí? Y luego fue el líder principal. Entonces, ese es como un orden que Dios usa. Amén. Entonces, hay servidores, pues, que hablando ya en cuanto a autoridad, que ya es un liderazgo, o sea, que ejerce ya un liderazgo, una función en un área, y que debajo de él hay gente bajo su responsabilidad. Esa persona tiene que estar formada, ¿sí? Por eso se ha dicho, ¿verdad? El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, le dice, no, esto encárgaselo, lo que has visto en mí, lo que has oído de mí, esto encárgaselo a gente fiel, dice, que sea idóneo. Entonces ahí ya está hablando gente que va a ejercer. ¿Sí me explico la diferencia? Sí, o sea, no sé, gente que dice yo quiero servir y quiero algo más, ¿sí? Bueno, va a empezar a demostrar, ¿no? Pues que apúnteme al aseo, es un ejemplo, ¿verdad? Él está brincando de oveja a servidor, ¿sí me entiende? No es un líder, ¿sí? Está manifestando entendimiento, pues, y deseos de servir. Amén. Si él es fiel en su servicio, lo que sea, y si es de voluntad de Dios, un día va a estar, ya sea un liderazgo o en un ministerio, o sea, una posición de autoridad, ¿sí? Ahí está sirviendo, no es líder. ¿Sí me explico? Y en su momento va a tener una posición ya de autoridad. Para esa posición se requiere formación, ¿sí? Por eso se lo dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Encárgalo a gente fiel, ¿sí? Y la fidelidad pues tiene que ver con lealtad. Amén. Pablo se lo dijo a Timoteo también, donde dice: Dios me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. ¿Sí está claro? Entonces esa fidelidad pues habla de carácter, ¿sí? Es una formación. Amén. Entonces aquí dice pues que lo puso en el huerto, puso al hombre que formó en el huerto, ¿sí? O sea, en el área de trabajo. Amén. Entonces esa formación, ya en el sentido que lo estamos viendo, pues por eso les digo así de una forma que se pueda entender, ¿verdad? Porque todo es muy amplio. Pues es la enseñanza en la iglesia, eso nos forma. Amén. La enseñanza en la iglesia nos va a formar. Por eso yo la tengo que recibir. Hagan de cuenta que es como un cincel y un martillo. Si nosotros venimos como una piedra, ¿sí? O un diamante en bruto, pues, ¿sí? Una piedra toda mal hecha, así venimos del mundo. Pero la palabra es como martillo y como cincel, ¿sí? Que a medida que nos van enseñando, nos va formando. Por eso se habló todo lo de los principios, porque en general esas son cosas básicas para el que aspira a servir, ¿sí? O sea, el que queda del brinco de oveja a servidor, y obviamente pues a líder o ayuda. Entonces en general pues eso es parte de lo que nos forma a nosotros, ¿sí? No recuerdo todos los principios que se hablaron, pero eran como 6, ¿no? Servicio, honra, fruto, cruz, ¿sí? Obediencia. Esas cosas son básicas cuando se aspira a servir a Dios. ¿Sí está claro? Entonces esa enseñanza, la que nosotros recibimos, es un cincelazo y un martillazo. Así que lo que está haciendo es moldearnos. Amén. Aquí la cosa es que no todos nos dejamos dar el cincelazo, ¿sí? Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque si nosotros tenemos una aspiración al ministerio sin estar moldeados, no se va a poder. Y si aquellos pastores principales tienen ese temor de Dios o ese hacer lo que Dios quiere, pues no nos van a dar lugar. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Entonces la palabra de Dios o la enseñanza en la iglesia es martillo y cincel, eso es un método de Dios para formarnos. Amén. Lo ideal es recibirlo, ¿sí? Y recibir la palabra pues no es solamente es oírla. Yo recibo la palabra cuando yo tomo esa palabra como una verdad, ¿sí? Cuando lo que yo estoy oyendo o estoy leyendo, yo lo considero, yo lo recibo como una verdad. Eso se escucha sencillo, pero en su totalidad no en toda la extensión de la palabra la recibimos al 100, ¿sí? Desgraciadamente, ¿verdad?
a veces tenemos muchos argumentos, ya sean del mundo o religiosos, ¿sí? Y esos argumentos los ponemos por encima o contradecimos una verdad. Argumentos no nada más religiosos, ¿verdad? De que vengo a otra iglesia y así se me enseñó y así me quedo y me vale, ¿sí? No, a veces tenemos argumentos del mundo. Yo creo que es así, yo pienso que es así, o esto no puede ser así porque yo siempre he vivido de esta forma. No sé, ¿verdad? Cada uno, yo creo que al menos un argumento o dos lo hemos identificado de cosas del mundo, ¿sí? No estoy hablando nada más religión, sino el mundo, pecado, costumbres, hábitos, sentimientos, todas esas cosas. Entonces, a veces eso lo presentamos como un argumento y eso contradice la palabra. Y aunque yo estoy oyendo y conociendo, o sea, aquí, mientras eso yo no lo tenga como una verdad, nunca me va a bajar aquí. Amén. Y si no baja mi corazón, es imposible hacerlo. Amén. Yo lo puedo tratar de hacer, pero me va a ser muy pesado, porque para mí eso no es así. Amén. O sea, para mí eso es mentira. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a cansar. Y es donde se puede usar lenguajes de que son muchas demandas o es un yugo muy pesado. Amén. Bueno, a veces sí puede ser, ¿verdad? Pero estoy hablando cuando la enseñanza es correcta, ¿sí? Como no lo puedo creer y no lo tengo como una verdad, nada más es un concepto aquí, ¿sí? Yo no lo puedo poner por obra, siempre lo voy a contradecir. Eso es no recibir la palabra y eso es no dejarse moldear. ¿Sí está claro? Entonces, cuando yo la estoy oyendo o leyendo y yo la estoy recibiendo, mis argumentos los empiezo a tratar de tumbar o a tratar de callar o a hacer un lado, ¿sí? Ya sean del mundo o por religiones. Entonces, si eso yo hago, o sea, punto más claro, ¿verdad? Obediencia, ¿sí? Yo lo recibo, lo tengo, es que eso es así. Por eso el Señor se lo dijo a Josué, me parece que también se lo dijo al pueblo de Israel. Guardarán esta ley en su mente, la meditarán, ¿sí? Se lo dijo a Josué también, ¿verdad? Y la guardarás en tu corazón para ponerla por obra. Entonces, si eso siempre solamente está en la cabeza como un concepto, como no sé, una teoría o teología, pero no baja al corazón, yo no la tengo como verdad. Es un mero conocimiento. ¿Sí me explico? Es teoría, pero no es para mí una verdad. ¿Por qué cree que a veces nos cuesta dejar el miedo? ¿Por qué si aquí dice que no deberíamos de temer? ¿Sí? Si la Biblia dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, ¿por qué hay cosas que me paralizan por el miedo? ¿Por qué a veces no me siento amado? ¿Por qué no, cuando está la escasez no me siento seguro? Cuando la Biblia dice que Él es mi proveedor, porque eso solo está aquí, ¿sí? No ha bajado aquí. Y mientras no baje aquí, para mí no es verdad. ¿Sí me explico? Sí, aunque pues obviamente uno no va a decir, no, eso no es cierto. Sí, no lo vas a decir. Bueno, nadie lo vamos a decir porque uno dice, pues está en la Biblia, tiene que ser cierto, pero yo no lo creo. Sí, eso no ha bajado en mí como una verdad. O sea, sí creo que es Dios, pero para mí eso no es verdad. Bueno, cuando esa es nuestra condición, la palabra solo está en la mente, no ha bajado el corazón. Cuando baje al corazón, entonces para mí eso es una verdad, ¿sí? Y cuando ya baja el corazón, entonces para ponerlo por obra, no me va a costar hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué cuesta tanto obedecer? Porque solo son conceptos, no es una verdad para mí. Amén. ¿Está claro? Entonces, si yo no la recibo así, como una verdad, no me está moldeando, ¿sí? ¿Y sabe qué va a pasar? Me puede hasta empeorar. Amén. Y sí, me empeora la situación. Entonces, por eso hablamos aquí de Adán, lo formó y lo puso. Ya si leemos más abajo, le dio una ayuda. Esas son las ayudas. Amén. Pero tuvo que estar haciendo ciertas cosas Adán, ¿sí? Todavía estamos en la palabra formado, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya después vamos a ver cómo se le dio su ayuda cuando está trabajando, ¿sí? Entonces yo no puedo recibir o esperar que Dios me dé ayudas en la iglesia si no estoy cumpliendo mi función. Ese es otro punto. Pero ahorita nos vamos a enfocar en formación. Entonces todo lo que se habló, que serán como 2 meses, ¿no?, que les estuvo enseñando Jocabet, eso es en cuanto a la formación dentro de la iglesia, por la palabra, por la enseñanza.
Pero ahora les voy a hablar acerca del otro método de Dios, que es la prueba, ¿sí? Que es el no tan agradable. Bueno, ¿está claro hasta aquí? ¿Sí? Bueno, vamos a Santiago 1, que es donde habla un poco más de la prueba. Santiago capítulo 1, creo que es el versículo 2. Fíjense bien, sí, Santiago 1, 2. Bueno, entonces, método de Dios para formación. En este momento vamos a hablar de la prueba, su otro método, ¿sí? Ese método es muy efectivo, amén. Y es más fácil salir cuando estamos bien enseñados. Para eso es la instrucción en la iglesia. Es como todo, yo creo que todos, algunas lo hemos escuchado, ¿sí? El examen como en la escuela, ¿verdad? Te dan teoría un buen rato, ¿sí? Que tareas, todo ese rollo. Y llega un momento donde ahora sí viene el examen. Ahí nadie te va a decir nada, se supone. Si el maestro va a estar callado, no te va a decir nada. Bueno, es lo mismo aquí. Si no pasas el examen, no entras al otro ciclo, ¿sí? Acá también es igual. Si no pasas el examen, ¿sí? Cuando tienes que aplicar lo que se te enseñó, ¿sí? No vas a entrar al otro ciclo, ¿sí? No se entra a otra estatura. Y si yo quiero servir o pretendo que Dios me haga reproducirme en ayudas, no se va a poder, ¿sí? Y puede que sean ayudas que ya no son tan ayudas, amén. Entonces por eso requiere formación. Todo en Dios, absolutamente todo, para recibirlo hay que estar formados, amén. Todo, hasta lo material, ¿sí? Bueno, fíjese pues, entonces vamos a hablar de la prueba, un método de Dios para formarnos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, salud, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos o maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. No sé, los que han leído Santiago se pueden dar cuenta cómo Santiago está un poco raro, ¿no? Te habla una cosa y te cambia de así, en un versículo a otra. Y aquí más o menos eso parece, pero hay un contexto aquí. Fíjense el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, como que esto ya no tiene nada que ver, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Bueno, hasta ahí. Bueno, vamos a ver pues de la prueba, ¿sí? La prueba son procesos de Dios para formar nuestro carácter, para madurarnos, amén. Si no somos formados en el carácter, no podemos administrar nada, ¿sí? Ni lo espiritual ni lo material. Aquí no depende de habilidades, depende de formación, ¿sí? Hay gente que puede tener mucha capacidad humana para administrar algo terrenal, pero ¿sí? Si no tiene la capacidad en el carácter, no va a poder, eso lo va a echar a perder, ¿sí? Con el paso del tiempo, amén. Y es lo mismo en lo espiritual. Si no está formado en su espíritu o en su carácter, las cosas espirituales, o sea, dones, funciones dentro de la iglesia, talentos o hasta el ministerio, lo puede echar a perder. Necesitamos formación, ¿sí? No es de un día ni es un trato, pueden ser muchos. Eso ya depende de Dios. Bueno, entonces pues, fíjense bien. Dice: hermanos míos, el versículo 2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, aquí nos está diciendo que la etapa de más felicidad pues es la prueba, ¿sí? Que obviamente, o bueno, yo creo que para nadie lo podemos sentir así, ¿sí? Entonces, ¿qué es la prueba? Bueno, son tratos de Dios, como ya lo dije. Pueden ser situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones familiares. No todo el mundo es probado, aclarando, y por eso abajo lo dice, sí, porque en el siguiente versículo dice: la prueba de vuestra fe. Entonces, ¿para quién es la prueba? Para los que son de fe, ¿sí? Y hay gente que no tiene fe, ¿sí? O su fe está muy condicionada, o sea, eso no es fe, ¿sí? Por eso nuestra fe tiene que ser, no puede estar condicionada a los sentimientos. Eso no es fe, ¿sí? Nuestra fe no puede estar condicionada a la situación natural. Si tengo dinero,
si las cosas están bien en mi matrimonio, entonces yo creo. No, eso no es fe. Sí, eso es paja. Sí, es heno, como decía el apóstol Pablo. Sí, es hojarasca, es madera. Sí, o sea, eso lo va a consumir el fuego, no va a aguantar. Entonces nuestra fe no puede estar condicionada a nuestro estado anímico. Sí, la fe tiene que estar condicionada a la palabra. Amén. Si no, no es fe. Y no nos engañemos, no es fe, es emoción. Amén. Entonces, si yo condiciono mi fe a mi estado de ánimo, no creo. Simplemente me siento animado o desanimado, pero no es fe. Acuérdense los lugares donde caía la semilla en la parábola del sembrador. ¿Sí? Una que la recibe con gozo, pero apenas sale el sol y la consume. ¿Sí? Otra que tiene espinos y los espinos crecen y son los afanes de la vida. O sea, eso realmente no es fe. Oyó y recibió, pero no lo creyó. Yo lo he pensado así. Como sea nuestro caminar en un principio, o como recibamos al Señor, o sea, nuestro arrepentimiento, si es así, o con todo, yo creo que así va a ser todo nuestro caminar. ¿Sí? Pero si nuestra entrega a Dios desde un principio es muy mediocre, muy tibia, pues probablemente así vaya a ser todo nuestro caminar. ¿Sí? Entonces se requiere fe. ¿Sí me están entendiendo? Entonces no todo mundo es probado, tristemente, ¿verdad? Bueno, tristemente para Dios, pero no todo mundo somos probados, solo la gente que es de fe. ¿Cómo se sabe que alguien tiene fe? Pues la fe es demostrativa. ¿Sí? La fe no es pasiva, y creo que también es Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Sí? Entonces yo manifiesto fe con mis acciones, y la prueba más evidente de fe pues es la obediencia, la perseverancia. Amén. Si un comentario, si un sentimiento, si una acción, no sé, si un roce me hace menguar en la fe, ¿sí? O me desanima, probablemente no era fe. ¿Sí? Era una fe condicionada. Esa no es fe, hermanos. Grábeselo en su mente. ¿Sí? La fe no está condicionada a estados de ánimo. No puede ser así. Amén. No, la fe, por eso usted ve los héroes de la fe, puras cosas horribles, a la mayoría. ¿Sí? Y ellos no decían, no, ya no creo en Dios. Hay una historia o dentro de la historia de la iglesia, me acuerdo de un hombre que lo menciona la historia. También lo apresaron, lo golpearon, le fue de la patada. Le amarraron una piedra de molino y lo iban a echar al mar, obviamente para que se ahogara, ¿no? Entonces lo agarraron y lo aventaron al mar con todo y piedra. Pues se quedó suspendido en el agua, no se hundió. Y se queda él parado y empieza a alabar a Dios y a decir: Dios me da el privilegio que le había dado al apóstol Pedro de caminar sobre el mar. Y dice la historia que les empieza a evangelizar parado en el mar con la piedra atada, y empieza a hablar y evangelizar. Y entonces él dijo: ahora sí, Señor, ya terminé. Porque hubo gente que se arrepintió cuando lo estaban oyendo y ¡fum! Se hundió. ¿Se imaginan si ese hombre su fe estuviera condicionada a la situación? Eso jamás hubiera pasado. ¿Sí? Desde un principio lo hubieran matado. ¿Sí me está entendiendo? Un apóstol Juan que dice la historia que lo bañaron en aceite hirviendo y no se murió. ¿Sí? Por eso lo llevaron a la isla de Patmos para ahí tenerlo preso para que ya no predicara. Y pues no siga el apóstol Pablo, ¿verdad? Que todo su ministerio prácticamente fue mucho padecimiento. Entonces toda esa gente no condicionaba su fe a estados de ánimo o a una seguridad económica, emocional, sentimental o de salud. Su fe estaba condicionada a lo que Dios les había dicho. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Pablo antes de eso, él había tenido una visión y él dijo: Dios nos está mandando a tal lugar porque ahí Dios nos está llevando a evangelizar. Pues ahí van emocionados, ¿no? Llegan al lugar, empiezan a predicar, los golpean y los encierran. Y dice la Biblia que en el calabozo de más adentro, amarrados sus pies, si otros dicen que sus cuellos, o sea, y empiezan a alabar a Dios. Entonces nunca dijeron: no, y la visión, ¿por qué Dios nos mandó a predicar y nos pasa esto? No, ellos empezaron a alabar, se empezaron a expresarse bien de Dios en medio de la situación. ¿Por qué? Porque su fe no estaba condicionada a las circunstancias, sino a la visión que Dios les había dado. ¿Sí me explico? Entonces
si nuestra fe, entre comillas, muy comillas, está condicionada a sentimientos, a situaciones dentro y fuera de la iglesia, cuidado, ¿sí? Porque no existe una iglesia perfecta, decían por ahí, ¿no? Y si la encuentra, la va a echar a perder, ¿sí? Mejor no vaya, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, porque no hay, tampoco estoy justificando errores, ¿sí? Pues hay que irnos puliendo más, obviamente, porque de eso se trata, ¿sí? La iglesia no puede quedar, no nos podemos quedar en soy lo más vil y lo menospreciado. De ahí nos tomó, o sea que ya no somos, pero eso éramos, ¿sí me explico? Entonces tenemos que brincar de ahí. Bueno, entonces sí está claro. Entonces cuando yo estoy manifestando fe en lo que estoy creyendo, ¿sí? Entonces una cosa es la prueba y otra cosa es la consecuencia. Amén. Los dos van a dar fruto. La diferencia es que uno produce gozo y otro produce angustia. La disciplina, dice Hebreos, si no es causa de gozo, sino de tristeza, pero produce fruto a los que son participantes de ella, ¿sí? Pero la prueba no. La prueba dice que se tiene que tener por sumo gozo ahí. O sea, la prueba sí produce felicidad, pero ahorita vamos a ver por qué produce gozo. Bueno, ¿estamos bien hasta aquí? Entonces, solo los de fe son probados. Amén. Yo estoy viendo la palabra, la estoy recibiendo, y Dios está viendo mi fe porque me estoy involucrando, estoy creyendo a la visión, me empiezo a meter con Dios en base a lo que estoy oyendo, me meto a la palabra, o sea, estoy manifestando fe. Pero si yo soy un cristiano así, no olvídese que un día Dios lo pruebe. No, la prueba no es para esa gente. Si para esa gente es la vara, ¿sí? Como dice la Biblia, ¿no? La vara es para la espalda del necio, ¿no? ¿Sí? Esa es la corrección, es la disciplina. Entonces yo no puedo decir es que Dios me está probando. No nos está probando, nos está disciplinando. Y eso es por amor, como dice Hebreos, ¿sí? Porque no quiere que mi alma se vaya al infierno. Pero otra cosa es cuando bien constantes, muy diligentes, muy esforzados, y todo se voltea. Entonces ahí ya podemos decir Dios lo está probando. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿para quiénes son la prueba? Para los de fe, ¿sí? ¿Para quién la disciplina? Para el que no tiene fe, ¿sí? El que necesita corrección, o sea, que necesita despertarse. Amén. Pero la prueba es para la gente de fe, ¿sí? La fe, acuérdese, es una manifestación, ¿sí? O es una evidencia, su obediencia es una evidencia de fe. Amén. Bueno, entonces, cuando Dios va viendo esa fe, que no sabemos cuánto tiempo pueda Dios esperarse, yo creo, ¿verdad?, que cuando alguien tiene buena enseñanza y la está aplicando, la prueba se le va a venir muy rápido, ¿sí? Cuando alguien ahí la piensa y la piensa, cuando tiene buena enseñanza, ¿sí? Y como que se mete y no se mete, pues Dios no lo va a probar, ¿sí? Ayer fui con un matrimonio en la iglesia, tienen meses en el evangelio, ¿sí? No tiene ni el año, pero fue de golpe su conversión, ¿sí? Ya Dios los está probando. Entonces dije, no, pues Dios lo está probando. Y ya pues se les explicó varias cosas. Pero uno les decía, ¿verdad? Si tú atiendes a lo que se te diga, vas a salir más rápido. Sí, claro que esto es doloroso y nadie nos hace sentir la felicidad que dice aquí. Obviamente aquí está hablando un general, ¿sí? El apóstol Santiago, ¿sí? El apóstol Pablo, general, que decía leve tribulación momentánea. Pero son generales, hermanos, que estaban bien quebrantados, bien curtidos, como decimos, ¿verdad? Pedro también decía, ¿verdad? Por un poco de tiempo vamos a ser probados. Otro general, sí, que ellos sabían lo que era la prueba, la entendían, conocían el desierto, pero a ellos no fue leve, fueron años. Entonces, cuando yo aplico lo que entiendo, o para eso Dios me manda a alguien al frente, eso es lo ideal, ¿sí? Siempre que Dios me va a cruzar por un desierto pesado, normalmente mandó a alguien al frente. O sea, el que tuvo que experimentar, al que le tuvo que doler, ¿sí? El que la tuvo que sufrir. Esos deberían ser los pastores. Y los que te van a decir, no, es que no es por ahí, ¿sí? Acuérdense de Moisés, ¿verdad? Aquí está la ley. 40 años me aventé aquí y así se cruza el desierto. Pero ¿qué dice la Biblia? No le creían, no atendían. Entonces, ¿qué dijo Dios? Bueno, 40 años ustedes también, sin tener necesidad. Por eso yo les dije, con ustedes no necesariamente tienen que ser 15 años.
¿sí? Esto puede ser más rápido, nada más hay que atender. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, ¿para quiénes es la prueba? Para los que son de fe. Amén. ¿Sí? Bueno, ese punto ya quedó, ¿verdad? Y el versículo 2 dice que se tiene que tener gozo en la prueba. Aquí es donde se batalla un poco. ¿Por qué no se tiene gozo en la prueba? Bueno, normalmente es por esto, porque nosotros estamos más enfocados en lo terrenal que en lo espiritual, ¿sí? La prueba, mi hermano, normalmente lo natural se empieza a voltear, ¿sí? No se da, amén. No se tiene a veces una estabilidad familiar, a veces, depende de la prueba, no necesariamente tiene que ser así. No hay un molde para Dios, ¿sí? Él usa sus métodos, pero en general pues nos va a probar, pero el cómo lo va a hacer, pues eso solo Dios, dependiendo de nuestro corazón. Pero hay gente que Dios la puede tratar en lo económico, ¿sí? Y con muchas habilidades, pero sin poder salir, ¿sí me entiende? Donde por toda su habilidad, toda su capacidad, no le funciona, ¿sí? Eso es muy normal, ¿sí? Pueden ser problemas de salud, donde se gasta mucho, donde se esfuerza mucho y como que no sale. Problemas familiares, como que todo se voltea y no se resuelve. Problemas laborales, amén. Entonces nos cuesta demasiado tener sumo gozo en ese momento, porque estamos viendo lo físico, ¿sí? Y lo físico nos está diciendo todo está patas para arriba, como decimos, ¿verdad? Pero si entendiéramos la riqueza que estamos recibiendo en lo espiritual, entonces tendremos gozo, ¿sí? Por eso en la iglesia no se puede enseñar a codiciarlo a este mundo, amén. No se puede, ¿cómo lo puedes decir? Es que a veces no es malicia, ¿sí? Pero hay gente que sí lo toma así. Por eso hay que tener cuidado. O sea, uno no puede estar presumiendo su carro, no puede estar presumiendo su casa, no puede estar presumiendo su puesto, hablando de los pastores. No lo puedes hacer, ¿sí? Tu sueldo, que me llegó un bono, a mí sí me llegan utilidades, ¿sí? O sea, no lo puedes hacer, porque eso le haces entender a la gente, eso es más valioso que tu sanidad, por ejemplo, tu restauración, ¿sí? Eso tiene más valor que tus hijos salvos. ¿Sí me está entendiendo? Estas riquezas las tengo que tener como lo máximo, como lo que es, ¿sí? Que es un valor incalculable. No se puede comparar el valor de las cosas espirituales con las cosas naturales. Pero cuando somos probados, normalmente lo natural se voltea, ¿sí? Las cosas no se dan, y a veces en la lógica donde se tienen que dar, no se dan. ¿Y sabe qué hace Dios? A veces pasa esto: el que es más así en las cosas del Señor, le empieza a ir mejor, y hasta parece que Dios te abre los ojos. Míralo, ¿sí? A él lo estoy prosperando, a él le va bien en su matrimonio, él tiene buen trabajo, trae buen carro, nunca está quejándose de necesidades, ni de problemas económicos ni familiares. Todo le pinta bien y es muy tibio, ¿sí? Rara vez lo ves en la iglesia, muy rara vez lo ves sirviendo, y tú sí. ¿Sí me explico? Digo, hasta parece que Dios nos abre los ojos y te topas todo eso y te enteras de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que yo me dé cuenta a qué le tengo más valor, ¿sí? Y si a mí me duele en un punto de tirarme al suelo, ¿sí? Hay una lucha, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, no pasa nada, como quiera Dios me bendice, ¿sí? Pues no, ¿verdad? Tú vas a sentir, híjole, pues está feo. ¿Y por qué, Señor? ¿Sí? Las preguntas que todo el mundo hace: ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Por qué a esto? Como dijo Asaf un día, ¿no? En vano me guardo, pues le va mejor a los que no conocen a Dios. Entonces, pero el que es entendido, por eso usted está oyendo, va a decir: Señor, pues no entiendo, ¿sí? Pero yo sé que me estás probando. Señor, nada más dame la fe para no quejarme, y ayúdame a ver por mayor valor lo que estoy recibiendo en mi espíritu. Una de las cosas que estoy recibiendo es madurez, porque ahí dice para que sean perfectos, ¿sí? Una de las cosas que estoy recibiendo es paciencia, ¿sí? Otra de las cosas que voy a recibir es sabiduría, ¿sí? Y parte de eso, entendimiento. Y otra de las cosas que estoy recibiendo ahí es más fe. Esa es una riqueza
que no se puede calcular o comparar a las cosas del mundo. Si a mí me cuesta mucho verlo así, la prueba me va a hacer sufrir, de verdad, ¿sí? Porque normalmente se busca a Dios con la esperanza de una vida mejor, ¿sí? Y esa vida mejor a veces la relacionamos con una estabilidad emocional, económica, ¿sí? Familiar o de salud. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿por qué no se tiene gozo en la prueba? Porque mis ojos están en lo que estoy perdiendo en cuanto a lo natural, pero no estoy viendo lo que estoy recibiendo en lo espiritual. Si no logro entender eso, hermano, y lucho, porque es una lucha de que no, Señor, tengo que ver lo eterno, ¿sí? Más grande es tu sabiduría, porque tu palabra dice que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Señor, dice tu palabra que como pobres pero enriqueciendo a muchos, se está salvando uno, se está salvando otro, ¿sí? Y es que me dicen en la calle, ¿por qué te va tan mal? Amén. O sea, ¿dónde está tu Dios? Sí, pero no, yo tengo que aguantar en su tiempo y en su momento. ¿Sí me está entendiendo? Y es una lucha que tengo que dar. Si yo no doy esa batalla, miren, me va a ganar la impaciencia y me va a ganar la frustración, y yo nunca voy a ser feliz. Amén. Porque yo condiciono, sí, también en este caso, mi gozo, sí, dependiendo de la situación. O sea, mi valor lo determina la condición natural. Eso está muy mal. Amén. Cuesta entenderlo, pero se tiene que entender. Mientras no lo logre, yo no puedo decir, Señor, esta leve tribulación me está produciendo un peso más grande. Pablo lo entendía, pues cómo no. Por eso le decía, no, pues que se venga lo que se tenga que venir, porque me está añadiendo más gloria. Entonces imagínense, hermanos, si por un proceso corto Dios nos da un ministerio, se imagina un procesote, ¿sí? Cuánta capacidad nos pudiéramos recibir de Dios para administrar algo muy grande. Vea usted a Abraham. Por eso le dice el padre de la fe. Ese hombre fue procesado, ¿sí? Lo que le restaba de vida desde que Dios lo llamó. Pero vea el legado. Amén. Entonces, una herencia así de grande y un renombre que alcanzó, amigo de Dios, casi nada, requería mucho proceso. ¿Sí está claro? Ahora nosotros estamos en otro tiempo. Por eso les digo, Dios tiene que mandar a un Moisés delante. Moisés se aventó 40 años. La gran diferencia es que él no tenía ni iglesia, ni Biblia, no tenía nada. Sí, no tenía Jesús, no tenía el Espíritu Santo permanente como nosotros. Amén. Por eso no necesariamente tienen que ser 40 años. De hecho, no deberían de ser tanto tiempo. Las pruebas ya deberían ser menos. ¿Sí? Entonces, pero al Moisés le tocó caminar como viendo al invisible. No veo nada, pero le sigo. Sí, le sigo y ya me aguanto. Porque un día mi madre, Jocabet, me dijo que yo iba a ser libertador. Porque a mí me hablaron de que había un Dios, el Dios de mi padre Abraham, de Isaac, de Jacob, que yo soy descendiente de ellos y que Dios nos iba a sacar, porque Dios le dijo a Abraham que iban a pasar 400 años de esclavitud y que Dios nos iba a sacar de esa esclavitud. O sea, un día eso va a pasar, y un día eso va a pasar, viendo al invisible, no viendo nada, pero creyendo eso. Amén. ¿Qué es lo que pasó? Pues Dios lo formó por 40 años. Sí está claro. Pablo como 16 antes del ministerio, pero todo el ministerio pues fue proceso. Sí está claro, mis hermanos. Entonces, si yo no logro darle más valor a lo espiritual que a lo material, no voy a tener gozo en la prueba. Usted en la prueba está siendo enriquecido en su espíritu. ¿Sí? Uno dice, ¿verdad? Cuando eres probado y aguantas, sientes aquí adentro, no sé cómo explicarlo, como si el pecho se te hiciera de hierro. Si sientes una fuerza así, que tú dices, no me va a tumbar. Amén. No me gusta lo que estoy pasando, pero no me voy a ir al mundo. ¿Sí? No me voy a ir atrás. ¿Sí? Esto es así y no me queda de otra más que aguantar. Amén. Yo me acuerdo en un principio, cuando empezamos y se venían las pruebas, en un principio de las pruebas es lo mismo, no entiendo. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Pero dentro de ti, ya cuando va avanzando el tiempo y no sales, y la lógica es que las cosas te salgan y no te salen, ¿sí? Cosa que tocas, cosa que destruyes, tipo Jonás, ¿verdad? Donde te metas vas a echar a perder todo, porque la traes.
como decía el pastor Matías, ¿verdad? Hasta las, ¿cómo decía? Las espinas de una tuna te ponchan el carro, ¿sí? Porque está todo al revés. Toda la lógica no te cuadra a ti. Amén. Y entonces tú dentro de ti dices, pues ya no se me acerquen, ¿verdad? Porque ahorita la traigo a Dios en contra, ¿sí? Y llega un momento donde tú dices, esto es así. Pero después de tiempo, años probablemente, pero siendo constante, no siendo así, no regateando como decimos, ¿verdad? Regatear es que si me esforzaba 100, cuando viene la prueba ya me esfuerzo un 50. No, eso es regatear. Si me esforzaba un 100 en la situación buena, me esfuerzo un 100 en la mala. Amén. Y ahí estás, entonces Dios lo está viendo, y Dios lo está viendo. Y está el maestro está callado porque está el examen. Y sí, Dios no te dice nada. Sí, todo está al revés y no ves respuesta. Amén. ¿Cuántos les han pasado eso? Y si no le pasó, le va a pasar. Sí, porque usted aspira al ministerio. Amén. Y eso es inevitable. Entonces no te responde, no se ve luz, pero de repente manda una gotita. Sí, como que aquí estoy, no te mueras. Sí, y no te saca el problema. Sí, la gotita la recibes, das un respiro y todo igual de mal. Amén. Pero es como que aquí estoy. Amén. Pero no te voy a sacar todavía. Y así, dependiendo del propósito de Dios. Y a veces son años. Por eso les digo, un Moisés va adelante. Y ese Moisés sí le llueve un poco más. Y va adelante y viendo la situación. Llega un momento donde estás tan convencido que eso ya es así, donde ya sientes, ¿cómo se dice? Lo duro, sino lo tupido, ¿no? Sí, y una tras otra, y te llueve y te por un lado, por otro, y no se te da una, no se te da otra. Sí, y dentro de ti es, ¿cómo le voy a hacer? Te deshaces de todo a lo que tú le tenías valor en cuanto a lo material. Dices, pues ni modo, tengo que deshacerme de esto porque mis hijos tienen que comer. Sí, y me duelen mis sentimientos, pero Dios un día me va a sacar de esto. Amén. Y te esfuerzas sin regatearle a Dios. Sigues en la iglesia, sigues orando, sigues diezmando, aunque tu diezmo sea menos del valor al sobre, pero tú estás ahí sin regatear. Sigues en oración, sigues leyendo la Biblia, sigues congregándote, sigues presentando el mismo servicio en la iglesia como si nada estuviera pasando. Y eso Dios lo está viendo, hermanos. No dice nada, pero lo está viendo. ¿Sí está claro? Entonces eso nos está dando una templanza. Y ese pecho de hierro que decía ahorita te está formando adentro. Entonces tú dices lo que se venga. Entonces ya cuando estás, bueno, yo lo puedo pensar así, no sé si a todos les pueda pasar igual. Cuando ya estás a punto de salir, tu espíritu ya está tan fuerte o tan entendido, porque estás enriquecido. Y entonces tú dices, Señor, esto que me está pasando, porque te pasa una tras otra, ¿verdad? Lo haces porque me amas. Fíjese cómo habla alguien que ya entendió. Tú lo haces porque me amas y yo sé que esto es para mi bien. ¿Sí? Y yo te doy gracias por esto, Señor. Cuando uno habla así, pero que le sale de adentro, no de aquí, de acá de adentro, por una total convicción de que eso así debe ser, sientes una paz inmensa. Sientes como si Dios te estuviera aplaudiendo. Dijo, ándele, 15 años tratándolo, nada más para que se expresara así. Amén. Y entonces uno dice, ya mero salgo. Amén. Yo me acuerdo hace años, Dios me dijo, te hice pasar después de varias situaciones por este desierto grande y espantoso. Cuando yo escuché eso dije, ya salí. Sí, te hice pasar por este desierto grande y espantoso para ver lo que había en tu corazón. Y luego me decía, lo que tú bendigas yo lo voy a bendecir. Dije, no, ya estoy en la cima. Sí, no, las cosas empeoraron, ¿verdad? Esa es el agua, como que aquí estoy, sí, te estoy viendo, pero sígale otra vez adelante. Amén, mis hermanos. Ya después empiezas a ver cómo las cosas empiezan a acomodar, ¿sí? Y no recibes ¿cómo le puedo decir? La solución de la forma que tú la esperabas. Dios te la cambia, pero te la soluciona. Amén. ¿Sabe por qué hace eso? Para que uno no diga fui yo, ¿sí? Y la respuesta te viene por otro lado, pero te viene. Amén. Pero ya estás más curtido y tú dices, gloria a Dios, este fue Dios, no fui yo. Amén. Entonces todo eso nos forma, ¿sí? Y a veces uno no entiende que todo eso que estamos recibiendo vale más
que lo que en lo humano estoy perdiendo. Si no lo logro entender, nunca voy a tener gozo. Si la prueba me va a hundir, amén, yo voy a sentir que es el peor momento de mi vida y que no sé por qué Dios se porta tan mal conmigo. Si por qué Dios bendice a los que son tremendos y no me bendice a mí que me estoy esforzando. Si por qué me tratan tan injustamente si yo soy buena persona. Estamos mal. ¿Sí? ¿Por qué son tan injustos en la iglesia? ¿Por qué son tan injustos en mi trabajo? ¿Por qué son tan injustos aquí y allá? ¿Sabe qué es eso? Es el yo vivo, donde siente que Dios le está clavando un clavo en la cruz y el ego brinca. ¿Y por qué a mí? ¿Sí o no? ¿Verdad? Esas cosas pasan. Pero porque es el yo que Dios lo está machacando. Si siempre he sido recto, si siempre soy el que más diezma, si siempre soy el que nunca falta a la iglesia, ¿por qué a mí? Y Dios va a decir: por eso que estás diciendo, porque te sientes que tú mereces. Y aquí nadie merece nada. Y al suelo todos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se tiene sumo gozo en medio de la prueba? Cuando veo la riqueza espiritual que estoy recibiendo por encima de lo natural que estoy perdiendo. Lucha, hermano, por eso. Amén, porque si no, ahorita está y quién sabe si mañana esté. ¿Sí? Porque va a decir: no sirve de nada esos hermanos, puro cuento, y que Dios nos va a bendecir. Y no es cierto, me va peor, y de que estoy yendo puras mentiras. Bueno, tu fe estaba condicionada. ¿Sí? Tu fe estaba en lo material. Tú no tienes una fe genuina. Vas para el mundo otra vez. No debería de ser. Por eso le dije, ¿verdad? Si nuestra entrega desde un principio es genuina, así va a ser nuestro caminar. Entonces échale ganas, porque esto es para bien. Bueno, entonces ahí es donde está el gozo. Ya vimos dos cosas, ¿verdad? El gozo es, la prueba me produce gozo cuando estoy dándole más valor a lo espiritual. La gente que es de fe es probada. Y 3, la prueba produce paciencia. ¿Sí? Y ella me está diciendo muchas cosas. ¿Sabe qué es lo primero que brinca cuando uno es probado? La impaciencia. Por eso produce paciencia. ¿Sí? ¿Y por qué no me saca? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué no se resuelve? Y hay gente así, y dígame cómo le hago para salir. Y es que ya hice esto, ya hice el otro, y de todos modos no salgo. Impaciencia. Entonces, cuando uno es probado, lo que Dios nos va a tratar o nos va a formar es la paciencia. Y la paciencia viene a ser una esperanza. ¿Sí? Si alguien no tiene esperanza, no va a ser paciente. ¿Sí está claro? Dios dice aquí. Y esto, si ahí lo dice, así va a ser. Amén. Yo tengo la esperanza de que un día las cosas se arreglen, porque aquí dice. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, cuando uno entra en la prueba o empieza a ser probado, pues lo primero que uno manifiesta es impaciencia. ¿Sí? Que te desesperas. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se arregla? ¿Y por qué está pasando? Si ya estamos entendiendo y todo se nos está volteando. ¿Sí? ¿Por qué nos pasa esto, Señor? Y apenas llegué a la iglesia y como que medio me afirmé y todo se me está volteando. Amén. Bueno, en eso se ve nuestra impaciencia. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere formar en la prueba? Dentro de muchas cosas, bueno, es la paciencia. Amén. Entonces, ¿qué se manifiesta cuando uno empieza a ser probado? Nuestra impaciencia. Y usted se va a dar cuenta, no se preocupe. Donde le va a brincar la desesperación y no salgo, pero va a salir en su momento. Ya para acabar más rápido, versículo 4: mas tenga la paciencia sobre completa para que seáis perfectos. Entonces, ¿para qué es la prueba? Para madurarnos. Eso es perfección. ¿Sí? Llevarnos a una madurez. Entonces, fíjate toda la riqueza que produce. ¿Sí? Produce gozo, produce paciencia, hace crecer la fe. ¿Sí? Y nos perfecciona. Si eso para mí no tiene valor, me va a matar la prueba. ¿Sí? Si usted dice: no, ¿cuál perfección? Que me saque de las deudas. Entonces tú no puedes pasar por la prueba. ¿Sí? No, ¿cuál paciencia? Lo que quiero es dinero. Bueno, pues tú no puedes ser probado, porque te va a matar la prueba. Amén. O nos va a matar el padecimiento. ¿Sí? Por eso usted siempre hay que enseñar: la palabra es más valiosa, el amor a Dios, la fe, la sabiduría de Dios, el entendimiento, la visión, el propósito. Eso vale más que un carro del año. Sí, eso tiene más valor. Amén. Para que cuando la gente sea aprobada no se sienta en la miseria, sino vea la riqueza que está recibiendo. Bueno, ya 5 y terminamos. Versículo 5 dice: y si alguno de vosotros, fíjese aquí como que, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene falta de sabiduría, pídala a Dios.
Entonces, en el contexto o los primeros versículos que está hablando de prueba, entonces nos dice aquí, si alguien está falto de sabiduría, y ahí se pueden entender dos cosas, entre muchas yo creo. Una de ellas es que la petición que debe ser prioridad para mí en la prueba no es sácame, es dame sabiduría, ¿sí? Entonces, cuando uno es probado, su oración no debe ser y resuélvemelo y sácame. ¿Y por qué, Señor? No debe ser, Señor, dame sabiduría, ¿sí? Pero vea cómo lo dice Santiago, si alguien está falto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando uno es probado, uno se da cuenta de la falta de sabiduría que uno tiene. Entonces, por eso es bueno la prueba, porque a veces dice un salmo, que creo que es el Salmo 30. Fíjese bien, bueno, ponlo, no, por favor. Salmo 30, no me acuerdo el versículo, pero ellos me ayudan. Donde dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. ¿Qué versículo es? Bueno, sé que es el Salmo 30, pues tú lo buscas. Se me hace que son los primeros versículos. Bueno, dice ese salmo. Ahí está, versículo 6. Fíjense lo que dice. Prosperar, usted sabe que significa avanzar, ¿sí? O ir mejorando. Entonces, en mi prosperidad, o sea, cuando todo iba bien, dije yo. Fíjese lo que dice una persona cuando todo le va bien, piensa que yo no seré jamás conmovido. Ándale, ¿sí? Con que tú piensas que te va bien por tu cerebro, ¿sí? Tú piensas que es tu habilidad, ¿sí? Nunca lo hubieras pensado, mijo, porque entonces ahí te voy a enseñar quién es el que te está prosperando, ¿sí? Te voy a hacer entender por qué se dan las cosas, ¿sí? Te voy a hacer entender por qué te puse ahí, ¿sí? No te puse por sabio o por guapo, ¿sí? Ni por habilidoso, ni por bueno para hablar. Te puse porque eres todo lo contrario a eso. Como dice el pastor Matías, ¿no? Señor, yo soy polvo y soy un cobarde. Yo no sirvo para nada. Yo creo, ¿sí? Que sí cumplo los requisitos, Señor, para que tú me uses. Se dice que él decía eso cuando empezaba. Pues sí, realmente eso es. Entonces dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Entonces estoy bien, todo se me da. Entonces es porque yo soy muy bueno para esto. Nunca me voy a caer de aquí. Y luego sigue diciendo, donde dice, pero escondiste tu rostro. Ahí está. Fíjese, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como un monte fuerte. Fíjese cómo el salmista se expresa de sí mismo, ¿sí? Nunca voy a ser conmovido porque soy como un monte fuerte. Ándale, sí, muy salsa, ¿verdad? Sí, todo lo puedo, todo lo sé, todo se me da. Soy bien fregón, como decían algunos, ¿verdad? Donde sea le entro y como quieras algo, y no hay cosa difícil para mí. Pero vea lo que dice al final: escondiste tu rostro y fui turbado. A ver, ¿dónde está tu fuerza? ¿Sí? ¿Dónde está tu habilidad? Pues no que de todas puedes salir, no que todo lo resuelves inmediatamente porque es muy abusado, ¿sí? Mira, me escondí y ¡fum! Se te quitó lo listo. ¿Sí me entiende? No, es que mi título me abre puertas. Sí, ándale pues, mijo, me voy a esconder y va a ver que su título no le va a servir para nada, ¿sí? Y le voy a cerrar las puertas, como usted sabe, ¿verdad? Si Jehová cierra las puertas, no hay quien las abra. Si no hay título, no hay profesión, no hay brujo, no hay nadie que pueda abrir esa puerta. Amén. Entonces, pero ¿qué era de qué dependía esa firmeza? ¿Sí? Esa estabilidad en el salmista, o esa fuerza en el rostro de Dios. O sea, no era él, era el rostro de Dios. Bueno, ¿sabe qué nos hace entender la prueba? Eso, ¿sí? Por eso dice aquí, si alguno está falto de sabiduría. O sea, la prueba te hace entender la falta de sabiduría que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pídele a Dios. Entonces, ¿cuál es la condición para recibirla? Sentirte falto y pedirlo, ¿sí? Entonces, pero si yo no me siento falto, porque yo me siento como un monte fuerte, amén. Es como Nabucodonosor, ¿no? Que un día se le ocurre, ¿verdad? Salir allá, no sé cómo estaba ahí su castillo. Y entonces él ve toda Babilonia. Dice, esta es Babilonia, la que yo he edificado. Y así se lo tragó el Señor, ¿verdad? Lo redujo a nada. Vivió en la calle comiendo pasto, tomando agua al rocío, como un animal, ¿sí? Y entonces dice, hasta que volví mis ojos al Señor y entendí que de Él proceden todas las cosas, y Dios lo restituyó, ¿sí? Dice que todavía lo engrandeció más. Amén. Pero porque
tuvo que entenderlo. Entonces, más vale entenderlo con enseñanza. Amén. Pero si nos cuesta entenderlo así, no se preocupe, Dios va a usar este método y va a decir, bueno, como que no lo entiendes muy bien, ¿sí? Si así lo aceptas, pero no te siento muy convencido, bueno, vamos al desierto, ¿sí? Y te voy a dar una vuelta por ahí y vas a tener tu buena compañía, ¿verdad? Serpientes y escorpiones, ¿sí? O demonios, ahí van a estar, yo nada más te voy a estar observando, ¿sí? Porque mi rostro se va a esconder, inmediatamente te vas a sentir turbado y tu firmeza y tu sabiduría se te va a ir. Por eso, aguas, que se me está dando. Si no, pues es que si soy entrón, gloria a Dios, ¿sí? No, es que rápido arreglo las cosas, gloria a Dios. No es cierto, no es gloria a Dios. Es que tú te sientes con la capacidad. Y sí, Dios te la dio, qué bueno. Pero allá dentro de esa gloria a Dios está yo. Amén. Entonces, para entenderlo mejor, pues hay que sufrir el quebranto. Y ahí uno va a entender, como dijo Nabucodonosor, ¿verdad? Todo procede de él. Sí, o como dijo Jesús, no tiene el hombre nada, nada es nada, si no le has dado del cielo. Sea habilidad, sea puertas abiertas, sea lo que sea, hasta para tener hijos. Si eso dice Isaías, ¿no? Él es el que da el poder para concebir. O sea, ni siquiera es nuestro, nada, estamos bien tremendo. Amén. Todo viene de Dios. Entonces, si no lo logramos entender con la enseñanza, bueno, no se apuren, hay otro método, sí, que es la prueba. Amén. Entonces, pero si ya tengo enseñanza, ese quebranto puedo yo salir más rápido. Acuérdense, 40 días era el tiempo estimado para Israel, pero se le convirtió en 40 años porque no creía nada. Sí, pues, ay, está tremendo, ¿verdad? No obedecía nada, todo lo contradecía. ¿Y qué estaba haciendo aquí? Y que estábamos mejor en Egipto. Y aquí puro pan liviano, no hay agua, las aguas amargas, no tenemos carne, no tenemos esto. Como si allá lo tuvieran. Eran esclavos. Amén. Bueno, ya acabé. ¿Sí? Entonces, la prueba pues nos ayuda. Bueno, para tener gozo en la prueba, ¿sí? Hay que darle más valor a lo espiritual. Amén. Una vez de esas, yo creo que se las platiqué, me transearon de esas veces que uno está siendo probado. Y me transeó un pastor, que es lo más doloroso, ¿verdad? Entonces, como hay etapas, hermano, donde no todos les pasa igual, ¿eh? No se asusta, depende de nuestro corazón. Pero hay gente que es probada en lo material o en lo económico. Y cuando estás siendo probado, pues 200 pesos son como 2,000, ¿verdad? Tú dices, no, 200 para toda la semana. Gloria a Dios por estos 200, ¿verdad? Cuando 200 ya te los gastas en un suspiro, ¿verdad? Bueno, hay momentos así. Entonces yo hice un trabajo y me lo fueron abonando porque era un trabajo pesado. Y se lo iban a llevar y lo iban a revender en otro lugar. Entonces dije, no, de aquí se va a hacer, ¿sí? Y ya me empezaron ahí a abonar. Entonces ya cuando yo entregué el trabajo, pues me salen con que ya te pagué. Y dije, no, pues ¿cómo? Me quedaste de ver tanto. Y para su error fue que él me mandaba todos los tickets. Y ahí están. Me debes tanto. No, es que yo ya te pagué. Dije, no, ya me transió tremendo. Dije, bueno, está bien, ya me pagaste. Entonces, pero por dentro tú dices, o sea, no lo quería para lujos, lo quería para comer, ¿sí? Lo quería para mi familia, no para gastármelo en X o Y, ¿verdad? Y te duele más, ¿sí? Porque dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer para sacar a estos y lo que son buenos para comer, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Entonces todo eso como que, y como no era la primera, porque también una vez me pasó, pero con el hijo de un pastor, se llama un pastor directo. Entonces te vas sumando y luego una tras otra, y luego ¡pum! Te pasan esas cosas donde tú dices, ¿por qué? Y entonces el diablo te empieza a bombardear. Y no nada más eres tú, son tus padres, tus hermanos, todos están fregados y siempre han estado pobres, siempre han batallado y todavía Dios te remata con esto. Entonces llegó un momento y dije, ya fue mucho. Y yo no soy muy dado a la expresión, como ustedes ya se han dado cuenta. Pero esa vez no sé por qué me habló el hermano Matías. Ya estamos platicando y se me sale. Es que no, mis hermanos, esto y yo, ¿y por qué? Dice, tú tranquilo. Me dice, porque tú, bueno, me dijo muchas cosas. Pero después él decía, dice, yo hasta me reía cuando te oía. Dice, ay,
Porque yo pensaba, si yo hubiera tenido lo que Dios le ha dado a él en mi necesidad, yo hubiera estado feliz. Fíjese la diferencia. O sea, él pensaba en la palabra profética, él pensaba en los dones, él pensaba en la revelación, en el entendimiento que no tuvo él en sus pruebas. Por eso él decía, si eso que tú tienes ahorita yo lo hubiera tenido en aquel tiempo, yo hubiera estado feliz. ¿Sabe por qué se piensa así? Porque se le da más valor a lo espiritual. ¿Sabe por qué estaba sufriendo yo? Porque le estaba dando más valor a lo material. Amén. Por eso no se puede tener gozo. Pero fueron después de muchos años cuando uno dijo, sí es cierto. O sea, ¿para qué va? Entonces cuando ya lo entiendes es cuando tú puedes decir que venga lo que tenga que venir, porque yo sé que me va a enriquecer. Amén. Y entre más riqueza yo pueda tener, más bendición puedo ser para otros. Amén. Entonces si no se entiende eso, siempre va a haber frustración y tristeza en la prueba. Sí, la prueba es para los de fe. La prueba nos evidencia nuestra impaciencia y nos produce paciencia, obviamente. La prueba también manifiesta nuestra falta de sabiduría. Y dentro de la prueba, la petición que es prioridad es sabiduría. Sí, la prueba nos va a perfeccionar y nos va a madurar. Ese es un método de Dios. Amén. Ahora sí vamos a poner de pie ya para orar. Seguramente usted está siendo probado. Y si no, pues va a ser probado. Amén. Si no, prepárese. Sí, porque la visión siempre es probada. Amén. Y porque Dios, si Dios le habla cosas muy grandes, es porque Dios nos tiene que tratar. Ahora, como le digo, no son años ya. Amén. Porque supone que ya hay alguien que caminó algo. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, porque podemos decir como dice el Salmo 30, Señor. Bendito Dios, sí hubo etapas de nuestra vida donde había una cierta seguridad, Señor, donde sí nos sentíamos muy seguros, donde sí sentíamos, Señor, una firmeza, Señor, porque había estabilidad, sea material, sea emocional, donde sentimos, Señor, todo lo que hago lo estoy haciendo bien. Por eso Dios me bendice, por eso Dios me prospera, porque yo soy de los que no fallan en el diezmo. Por eso Dios bendice mi vida, porque no fallo a la iglesia. Señor, lo que yo estoy diciendo es, Señor, todo lo he hecho bien. Yo merezco esta condición en la que estoy. Como leíamos en el Salmo, en mi prosperidad dije yo, jamás seré conmovido. Señor, pero la realidad es otra, bendito Dios. A veces se me olvida que la fuerza, la capacidad, Señor, las puertas abiertas no son por mí, son por ti, Señor. Tú eres quien abre las puertas, Señor. Si tú no quieres, nunca se me da nada. Por mucho título y mucha habilidad humana que pueda tener, por mucha lengua, como decimos, o mucha labia, Señor, Dios, todo está en tu control. Nada, Señor, se mueve por sí mismo. Señor, como dice el libro de Job, Señor, tú miras la cabra montés cuando está pariendo, todo lo estás viendo tú. A todo tú lo sustentas, lo sostienes, Padre. Señor, nada depende de mí. Bendito Dios, las cosas no se mueven por mis habilidades o mis capacidades, Señor. Y a veces se nos olvida que todo lo que tenemos nos fue dado del cielo, que no nacimos con eso, como dice el apóstol Pablo. ¿De qué te glorías? Bendito Dios. Si lo que tienes lo recibiste, nunca lo tenías, no naciste con eso. No naciste con habilidades, no naciste con capacidad, no naciste con una profesión, no naciste con un don, no naciste con un ministerio ya ejerciéndolo. Todo lo recibiste, se te dio, porque nada lo tienes ya de cajón o como ya injertado por ti mismo. Todo fue recibido, incluso cosas que hayamos recibido del nacimiento, ya cosas que Dios metió en nosotros. A final de cuentas, Dios las metió, fue Él. Como dice la Escritura, toda dádiva, todo don perfecto desciende de Dios, Señor. Pero a veces eso se nos olvida, porque vemos nuestra habilidad, vemos nuestra capacidad, vemos nuestros títulos, vemos nuestra experiencia, nuestra capacidad humana, Señor. Vemos nuestras buenas obras o buenas acciones, pero Dios sabe cómo tratar con eso. Bendito Dios. Y entonces escondes tu rostro
y las cosas se voltean, Señor. Y lo que era seguro que se diera ya no se da. Lo que por lógica siempre se me dio se empieza a entorpecer. Señor, no es otra cosa más que diciéndonos: ¿dónde está tu habilidad? Solamente nos estás diciendo a gritos: pídeme sabiduría, porque no la tienes. Pídeme sabiduría, porque no la tienes. Como tantas preguntas que le hiciste a Job, Señor, donde Job probablemente se sentía tan justo, tan buen hombre, Señor, que llegó un momento donde tú lo sentaste y lo paraste en seco y le dijiste: bueno, vamos a ver, si eres tan sabio como dices, dime por qué pasa esto. Y un montón de preguntas, como 3 capítulos, donde a lo mejor Job ni sabía que esas cosas existían. Señor, hoy venimos delante de ti. Yo sé que estos mis hermanos tienen llamados al ministerio, Señor. Los demás que ya lo ejercen, el hermano Lázaro, la hermana Patti, Juan y Alejandra, que ya están ejerciendo un pastorado, Señor. Los demás que están aspirando a un ministerio porque te han creído a ti, Señor. Los que desean servirte y mostrarte fe, bendito Dios, hoy estamos aquí reconociendo, Señor, que somos polvo, no por teoría o por un concepto religioso que hemos oído en todo nuestro cristianismo, sino por una seguridad, Señor, porque nos has pasado por el desierto donde nos desarmaste, Señor. De Moisés se decía poderoso en palabras y en hechos cuando era egipcio. Señor, cuando tú lo llamaste, dijo: Señor, yo no sé hablar. Lo desarmaste totalmente, Señor. A veces esas cosas tienen que suceder, Señor, para que uno pueda decir: Señor, yo dependo de ti. Si tú no llevas esto, nos vamos a venir al suelo. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos y oro para que en sus tiempos de prueba tú les des la fortaleza y le des la sabiduría que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Nadie podemos decir es pan comido, Señor. Hay momentos donde sí se llora bastante, Señor, donde sí se siente uno muy frustrado, Señor, pero no podemos condicionar nuestra fe a estados de ánimo, al trato de los demás, Señor. No, Padre, bendito Dios, hay que recordar esto: todo se voltea. Y cuando digo todo, es todo. Las cosas en la iglesia, los tratos de los demás, Señor. Hay gente que te trata mal porque las cosas están volteando, Señor. Y no es necesario que nos traten como dioses o como reyes, porque nuestra fe no está condicionada al trato de la gente. Nuestra fe no está condicionada a la fidelidad de los hermanos, Señor, o a la amistad de los demás. Nuestra fe está condicionada a esta palabra. Bendito Dios, sea que tengamos o no, sea, Señor, que nos paguen bien o mal, bendito Dios, eso no condiciona mi fe. Mi fe está condicionada a tu palabra, Señor. Yo tengo que ser obediente porque yo quiero agradarte a ti, independientemente, Señor, de quién esté dando la orden. En el nombre de Jesús, Padre, yo quiero hacer las cosas bien porque te amo a ti, Señor. Así sea la persona que más me ha ofendido, yo lo hago por amor a ti. Y yo sé que así se vence al diablo, haciendo el bien, como dice el apóstol Pablo, Señor. Vence con el bien el mal, en el nombre de Jesús. Como dicen de Jesús, bendito Dios, que aunque recibió azotes, injurias, nunca respondió con maldición. Eso es ser un guerrero. Y yo bendigo a este pueblo, Señor, Pan de Vida, preciosa iglesia, que tú estás formando con tus manos, con tu pericia, que estás moldeando cada ministerio, que estás moldeando al pastorado, que creo y puedo pensar o sentir, Señor, que los estás metiendo a ese desierto, que están en la puerta de proceso, Señor. Bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y aquí está Dios, que les dice Juan y Ale: no costó que la palabra entrara a sus mentes y a sus corazones. No les costó dudar de la visión, no les costó recibir mi palabra. Por eso esto es necesario, entrar al proceso, entrar al desierto, Señor. Las cosas que ellos vivan, Señor, o las que se les vayan a venir, o las que ya estén viviendo, que sepan que es Dios y que las cosas no mejoran si Él no da la orden. Bendito Dios, que no hay de otra más que permitir que Dios nos haga reproducir o crecer en la paciencia y decir: Señor,
ya le toqué por un lado, ya hice una cosa, ya hice otra. Por la lógica mía, esto debería de funcionar, porque siempre me ha funcionado. Pero estoy viendo que me están saliendo las cosas al revés. Puedo pensar que esto ya está en tus manos, Señor. Dame la paciencia y la fe para decir: Señor, aunque se remueva el mundo, yo me tengo que mantener, Señor. No te voy a regatear, voy a seguir orando, voy a seguir sirviendo, voy a seguir hablando de ti bien como se debe hablar. Voy a seguir intercediendo, voy a seguir sirviendo en el ministerio, Señor. No voy a añadir algo más para salir de mis necesidades. Yo no voy a restarle a Dios para salir de mis necesidades o de mis problemas. Yo seguiré siendo la misma persona para contigo, esforzado, diligente, valiente, temeroso de Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Tú nos das la fuerza esta noche, Señor, para seguir caminando, Padre. No nos va a matar un desierto, Señor, porque pondremos nuestra mirada en lo eterno. En el nombre de Jesús, no nos va a matar la prueba, no nos va a matar la situación difícil de nuestras casas, los problemas materiales, los problemas de salud no nos van a consumir. Nuestros ojos están en lo eterno. Esto me está añadiendo peso de gloria, esto me está añadiendo sabiduría, esto me está añadiendo entendimiento. Señor, voy a poder decir un día: me salió súper barato, Señor. Bendito Dios, todo lo que estoy viendo, Padre, después de ese proceso no fue nada. El proceso fue algo muy, muy cómodo para todo lo que veo, Señor. Y si por ese pequeño tiempo de proceso me has bendecido así, Señor, yo necesito más proceso. Yo quiero más, Señor. Quiero ver más bendición en la iglesia. Quiero ver hermanos que se comprometen más rápido. Quiero ver gente entendida, porque es lo que se está impartiendo. Y eso se acumuló en las batallas. La batalla de la fe principalmente. Yo declaro que tú fortaleces a esta iglesia, Señor, y que en los tiempos de prueba que ellos estén viviendo o en su momento vayan a vivir, jamás se les olviden estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, para que en todo esto, como tanto se ha dicho, Señor, el levítico o el sacerdocio, la adoración, la alabanza, la intercesión se perfecciona en el desierto. Bendito Dios. Ahí fue donde se instituyeron los sacerdotes, en el desierto. Los adoradores no los forma, Señor, solo, bendito Dios, lo teórico se forman en el desierto. Los ministros los forma el desierto. Y yo bendigo a estos ministros, Señor. Declaro que la mano de Dios está sobre ellos, Señor. Será corto el tiempo, Señor, y así lo percibo en mi espíritu, Señor, porque yo creo que ya lo estás probando, Señor. Pero Dios te pone la mano, Juan, Ale, y a todos los que estamos aquí, Jorge, Erika, Abraham, Selene, todos, para impartirnos fuerza y decirnos: leve tribulación será un momento, momentánea, será rápido, porque hay entendimiento, porque hay deseos de seguir y hay deseos de decirle a la iglesia: esto es lo codiciable, mis hermanos, lo eterno, la sabiduría de Dios, la restauración de nuestra alma, la salvación de vidas, la revelación de la palabra. Ese es un tesoro incalculable. No podemos jactarnos por carros, por casas, por trabajos, por sueldos, por títulos. Eso hasta el más endemoniado lo puede alcanzar. Esto eterno, Señor, solo los héroes de la fe, los hombres, las mujeres que experimentaron quebrantos, las mujeres, los hombres, bendito Dios, que fueron aserrados, que fueron perseguidos. Señor, es un privilegio ser probado, bendito Dios, porque ese camino lo caminaron muy pocos, porque por esos carriles corrieron muy pocos, Señor. Yo oro para que esta iglesia sea de esos, de los que por la fe conquistan reinos, Señor. Cierran bocas de leones, apagan fuegos impetuosos, reciben a los muertos en resurrección, a los inconversos los traen a Cristo. Por la fe, bendito Dios, que puedas decir de ellos: esta tierra no los merece, no es digno el mundo de ellos. Yo los bendigo, pan de vida, yo los bendigo. Sean una casa poderosa, una casa fuerte en la fe,
Impartan fe a los hermanos, que los que vayan llegando puedan expresarse así a sus pastores. Mis pastores son hombres de mucha fe. Cada vez que hablo con ellos me activan la fe. Siento que todo es posible, siento que nada es difícil, siento, Señor, que no me puedo detener porque algo me imparten. Son hombres, mujeres de fe, Señor. Los bendigo, Señor. Nunca los veo amargados, nunca los oigo quejándose, nunca los oigo, Señor. Nunca veo que falten a la iglesia. Las oraciones, todo están, a pesar de su situación, gente de fe. En el nombre de Jesús, Padre. Nunca se oye predicaciones donde transmitan queja o lamento o frustración. Siempre se les ve esperanza. Por eso pueden decir, como dice tu palabra, imitar la fe de sus pastores. Yo los bendigo, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. El proceso donde la tengas que meter, Señor, siempre será para bien, porque Dios ya tiene la mira a otro ciclo. Y yo declaro que lo alcanzaremos, Señor, porque tú nos darás la palabra y esa antorcha nos va a alumbrar hasta el final, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú seas glorificado y no haya nadie que se le ocurra pensar que fue por él, sino por tu gracia, por tu favor, por tu soberanía, porque eres Dios muy grande y muy sabio. Dice a la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén, bendito Dios. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.